El análisis internacional. Canarias Radio. Javier Granados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una semana más a nuestro análisis internacional. Europa respira aliviada tras el triunfo de Emmanuel Macron en las recientes elecciones en Francia. Va a continuar como presidente al menos hasta 2027, aunque con una muy seria advertencia: el auge de los apoyos que ha tenido la ultraderechista Marine Le Pen, que ganó casi 3 millones de votos respecto a los comicios de 2017. Las condiciones sociales en Francia, cada vez peores, son sin duda toda una llamada de atención muy seria, no solo a Macron, sino también al resto de dirigentes europeos ante el auge de los populismos. En nuestro programa de hoy nos vamos a ir hasta Francia para profundizar en el resultado de esas elecciones. Y nuestro segundo asunto hoy va a ser la guerra de Rusia en Ucrania. Pero nos vamos a centrar en cómo las sanciones económicas están afectando a Moscú y cómo podrían hacerlo en el futuro. Con la realización técnica hoy de Gustavo Huiguera, comienza aquí en Canarias Radio el análisis internacional. Vamos a resumir en los próximos minutos los contenidos más destacados que nos ha dejado esta semana antes de profundizar en las elecciones en Francia y en la economía de Rusia. Lo vamos a hacer con Cintia Quintana y hoy empezamos en China, donde continúa esa grave preocupación ante el avance de casos de COVID-19. En Shanghái sigue creciendo el número de personas fallecidas, cerca ya de 300 desde que se decretó hace un mes un confinamiento masivo para atajar un repentino aumento de casos. Las autoridades sanitarias de esta ciudad califican la situación de grave y compleja. De hecho, se han levantado vallas alrededor de las urbanizaciones con más casos para impedir que sus habitantes las abandonen. Una situación que se ha trasladado a Pekín, donde esta semana han comenzado los test masivos y a cerrar también urbanizaciones. Y en África, una ola de ataques terroristas en la zona del Sahel, en el norte de África, deja al menos, Cintia, 55 muertos. Mali, Níger y Burkina Faso, los países de la franja de Sahel más afectados por el terrorismo yihadista, sufrieron en la última semana una oleada de atentados que dejaron al menos 55 muertos entre fuerzas de seguridad, presuntos terroristas y civiles. Uno de ellos, un instructor ruso fallecido al explosionar un artefacto en una localidad maliense. El ejército maliense ha informado del hallazgo de cadáveres en una fosa común cerca de un cuartel en la localidad Gossi. Lo ha hecho tras publicar medios de comunicación franceses imágenes de presuntos mercenarios rusos enterrando cadáveres en esa zona. Y en Túnez, el Frente Político Común contra el presidente del país. La oposición tunecina, encabezada por el líder de izquierda Ahmed Chebbi, ha anunciado esta semana la creación de un frente político que busca regresar a la democracia, a la legalidad constitucional y contra las decisiones unilaterales del presidente del país, Kais Saied, que califica de golpe de Estado. Este frente lo forman 6 partidos políticos con representación en el Parlamento que buscan también impulsar un diálogo nacional. Acercamiento de Irán y Arabia Saudí. Cada vez está más próxima la normalización de relaciones entre ambos países. Las autoridades iraníes han calificado la última ronda de conversaciones con los saudíes de positivas y serias. Las relaciones entre ambos países están rotas desde 2016, cuando Arabia Saudí las interrumpió tras los ataques sufridos en sus sedes diplomáticas después de ejecutar a un importante clérigo iraní. Vamos a cambiar de zona del mundo. En América Latina, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa logra el asilo político en Bélgica. La principal instancia judicial de Ecuador había solicitado en varias ocasiones su extradición, condenado en 2020 a 8 años de cárcel por cohecho, aunque ya había huido de su país. Se estableció en Bélgica, país de nacimiento de su esposa, que le ha concedido la condición de asilado político con estatus de refugiado. Y en Eslovenia, elecciones parlamentarias con sorpresa. Se ha impuesto con claridad a la oposición ecologista liberal. La victoria supone desbancar del poder al populista de derecha Janez Janša por una margen de 10 puntos. Su política, muy cercana al ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, con leyes que amenazan las libertades civiles, suscitaron numerosas críticas que le han costado el cargo. El nuevo primer ministro será Robert Golob, que promete formar una coalición de gobierno con 2 partidos de centroizquierda. El análisis internacional.
Javier Granados. Emmanuel Macron va a continuar siendo el presidente de Francia hasta 2027. Ha logrado imponerse en los comicios del pasado domingo a la ultraderechista Marine Le Pen. Enseguida vamos a profundizar en las claves, pero antes vamos a repasar todos los datos con Cintia Quintana. Macron se impuso con el 58,5% de los votos frente al 41,5% de Le Pen. Sin embargo, ha sido una victoria amarga porque el presidente galo ha perdido unos 8 puntos de apoyo respecto a las anteriores elecciones, lo que ha ganado ahora Le Pen, que se ha impuesto con claridad en zonas rurales, pequeñas ciudades y en los territorios de ultramar. Macron, tras confirmar la victoria, reconoció que se enfrenta a una ciudadanía enfadada con su gestión. Reconozco que muchos compatriotas han elegido la extrema derecha. Su enfado, su cólera, los ha llevado a votar por ese proyecto. Y hay que tener una respuesta, y esa será mi responsabilidad. Unos comicios marcados también por una abstención del 28%, la más elevada en una segunda vuelta de las presidenciales desde 1969. Marine Le Pen, la derrotada, también ha celebrado el resultado. Asegura que sus ideas han dominado en la campaña electoral y ha pedido apoyo de cara a las elecciones legislativas de junio próximo. Muchas gracias a Cintia. Desde París, Francia, nos atiende ya Nina Karaman-Letter, politóloga, investigadora del think tank Hemisphère Gauche. ¿Cómo está? Saludos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, Macron ha vuelto a ganar, aunque con esos 8 puntos menos que hace un lustro. ¿Cuáles, en su opinión, han sido las claves para ser reelegido? Pues estoy totalmente de acuerdo sobre la victoria amarga, sobre todo que ha perdido en millones de votos, 2 millones de votos, lo que es muy significativo entre las dos elecciones. Y Marine Le Pen, ella ha ganado casi 3 millones de votos más en 2022 en comparación con 2017. Eso es muy importante para entender lo que ha pasado. Yo creo que él ha ganado porque a pesar de los temores de muchos analistas y de mucha gente, el Frente Republicano, a pesar de todo, ha resistido y se ha reconstituido. Es una tradición, obviamente, en Francia y en muchos países de hacer un frente republicano para combatir a la extrema derecha. Pero muchos tenían miedo que esta vez no funcione tan bien como otras. Y en realidad, cuando uno mira a quién los votantes de Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, han votado mayoritariamente para Emmanuel Macron. Entonces, el Frente Republicano sigue funcionando a pesar de que sea mucho más débil que antes. ¿Y por qué el partido de Marine Le Pen gana? ¿Quizás por convicción, por su programa, por sus propuestas electorales o quizá por un voto protesta? Los dos. En realidad es muy interesante también ver que si el 42% de los votantes de Macron dicen que lo hicieron para impedir a Marine Le Pen de acceder a la presidencia de la República, creo que un poco más, el 46% de los votantes de Marine Le Pen dicen que lo hicieron para impedir a Macron ser reelecto. Así que es interesante ver que los dos beneficiaron de un voto para impedir al otro candidato de ganar. Esa quizás ha sido la clave, el malestar social tan fuerte que existe en Francia. Sí, es una de las claves, obviamente. Hay muchas claves, yo creo, y todavía se están analizando. Y el tema social es uno de los más fuertes. Hay que recordar que Francia en el 2018 conoció el movimiento muy fuerte de los gilets jaunes, las chaquetas amarillas, que han protestado de manera muy fuerte sobre el tema del poder adquisitivo y eso ha durado un momento bastante importante. Y también hubo muchas protestas sobre los recortes, sobre los recortes en el hospital público,
en particular, hubo y también protestas sobre las jubilaciones, porque Macron quiere reformar el sistema de jubilación y alargar el tiempo de trabajo activo, ¿no? Y que la jubilación se haga más tarde. Todos esos temas han creado una protesta muy grande sobre los temas sociales. Bueno, una de las expresiones que más estamos escuchando estos días, tras el resultado de estos dos comicios, es que Francia está rota, está dividida, que son dos países enfrentados. ¿Realmente usted cree que es así? ¿Está de acuerdo con todas estas afirmaciones y cómo estaría dividida? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no creo que esté dividida en dos. Yo creo que está dividida en tres, alrededor de tres bloques. Uno de izquierdas, alrededor de Jean-Luc Mélenchon, uno de centro y derecha, alrededor del presidente Emmanuel Macron, y uno de extrema derecha, que por ahora está alrededor de Marine Le Pen, pero que tiene otras figuras también nuevas, como Éric Zemmour, que es un periodista polemista que también se presentó para la extrema derecha este año. ¿Cree que Macron será capaz de coser Francia, de buscar la unidad? Yo creo que ahora todo, lo más importante, y todo se va a jugar sobre las elecciones legislativas, es decir, la elección de los 577 diputados de la Nación. Las elecciones legislativas serán el 12 y 19 de junio aquí en Francia y serán muy importantes porque van a ser repolitizadas como nunca. En realidad, en Francia hay una tradición de votar para el partido que ganó las elecciones presidenciales en las legislativas para dar una mayoría al país, una mayoría coherente. Pero en las encuestas, en las últimas encuestas, se nota que muchos franceses ahora quieren una cohabitación entre dos partidos. Así, es decir, que el partido que gane las elecciones legislativas no sea el mismo que el que ganó la elección presidencial. Entonces, todo se va a jugar ahí, porque todo va a depender de si Macron tiene una mayoría clara o no, y quién es mayoritario en el Parlamento y cómo se construye el gobierno en esa base, si más con la izquierda o más con la derecha, o con una mayoría de él pero con una oposición muy fuerte. Él en el 2017 ganó de manera muy amplia las elecciones legislativas y la oposición fue muy débil. Ahora va a ser muy diferente, muy diferente. Tendrá una oposición muy fuerte, si no es que no tiene mayoría. Usted se refería anteriormente a que Francia está dividida en tres bloques. Uno de ellos explicaba que es la izquierda con Mélenchon al frente. ¿Cree que él será capaz él es el líder de Francia Insumisa, que es una formación, digamos que muy cercana para entendernos aquí en Canarias, aquí en España, a Unidas Podemos? ¿Cree que será capaz de reunir en un mismo bloque, reunir todo el voto de izquierda, incluyendo también el Partido Socialista francés, de cara a esas elecciones legislativas? Yo creo que no sé si lo va a lograr, aunque ahora hay algunos signos positivos, porque se reúne con el Partido Socialista y empezar a negociar. Yo creo que no le queda otra, si quiere a la Francia insumisa, que negociar con todos los partidos de izquierda para crear un bloque, porque tienen una oportunidad que nunca lo han tenido desde los 10 últimos años. Y Jean-Luc Mélenchon tiene ahora el proyecto de ganar las elecciones legislativas y no lo podrá hacer sin esas fuerzas que tienen, primero, una presencia local muy fuerte en los territorios a través de todas esas ciudades
regiones, departamentos que dirigen. Podría ganar circunscripciones sin ellos a nivel nacional, pero a largo plazo me parece que sería una estrategia muy arriesgada, porque se necesitan también apoyos locales y también porque yo creo que los votantes quieren esa unión. No mayoritariamente, eso no sé, pero muchos, una buena parte de los electores de izquierdas están listos, porque están ya, yo creo, hartos de la división, hartos de perder a nivel nacional y de no existir durante 5 años. Así que yo creo que él tiene casi una responsabilidad histórica de no dejar los rencores pasados, porque se sabe que él estuvo muchos años en el Partido Socialista antes de irse, y se aclare todo y que puedan construir algo funcional para a nivel nacional, para que al menos la oposición de izquierda existe. ¿Tiene la impresión que Francia está cada vez más cerca de ser presidida por un candidato o una candidata de extrema derecha que han representado en los últimos comicios presidenciales Le Pen o Zemmour? Yo creo que podría ser, sí, ese es el temor de mucha gente, ¿no? Desde el 2002, que empezó a emerger a existir a nivel nacional de manera tan fuerte el Frente Nacional. Sobre todo este año, digamos, el mejor sufragio para la extrema derecha en todos esos años, porque con más de 40% de los votantes es mucho, nunca habían llegado a ese nivel. Yo creo que sí, y eso es la razón por la cual, si no queremos tener la misma situación que este año en el 2027, hay una responsabilidad muy grande, primero de la izquierda, de conseguir un acuerdo para existir, y para Macron de cambiar la manera en que gobernó estos años. Quizás no tendrá otra posibilidad, porque si hay una cohabitación no le quedará otra, y si no, tiene él que liderar ese cambio y consultar más, hacer alguna reforma democrática, considerar mejor a las libertades públicas y tener en cuenta los temas sociales de poder adquisitivo y de servicios públicos. Nina Karaman-Leder, investigadora del think tank francés Hémisphère Gauche, muchísimas gracias por atendernos desde París aquí a nuestro análisis internacional en la Radio Autonómica de Canarias. Muy buenas noches, saludos. Muchas gracias a usted, buenas noches. El mundo desde Canarias. En el este de Europa, Rusia continúa con sus ataques militares sobre Ucrania. Se centran ahora principalmente en el este y en el sur del país. Son algo más ya de 2 meses de bombardeos prácticamente continuos, y lo peor es que no hay visos encima de la mesa de poder alcanzar un acuerdo de paz. Hoy nos vamos a centrar en la economía. ¿Afectan a Rusia las sanciones que Occidente le ha impuesto? Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Cómo estás? Saludos. Buenas tardes. ¿Estas sanciones ya están teniendo efectos en la economía rusa? Bueno, seguro, porque al final, a nivel financiero, los rusos no pueden acceder a sus cuentas fuera de Rusia. A nivel de calle, pues muchos establecimientos de empresas occidentales están cerrados. A nivel económico, industrial, mucha de la tecnología, de los microchips que se utilizan, de los semiconductores que se utilizan en las cadenas de valor, pues ya no son de Occidente, tienen que ser de otros sitios y seguramente pues sean menos sofisticados. La inflación está subiendo también. En general, pues la economía va a entrar en recesión, y eso el ciudadano medio ruso lo va a notar. ¿Y cuáles podrían ser los efectos de estas sanciones a medio y a largo plazo?
Bueno, pues hubo un empobrecimiento del país por múltiples razones, ¿no? Seguramente van a exportar menos energía porque uno de sus clientes más importantes está intentando deshacerse del proveedor, en este caso Rusia, aunque pueda haber otros compradores, no van a llegar al nivel del consumo de Europa de energía rusa. Después está un tema también de tecnología. La tecnología es necesaria para el desarrollo del país. Está el tema de la inversión. Occidente en su conjunto, Estados Unidos, la Unión Europea invertía mucho en Rusia, no lo va a hacer por el momento. Y después también está todo el tema de el capital humano. Mucha gente contraria a Putin, en contra de la guerra, o que ve que la situación en Rusia cada vez es peor, pues va a salir del país, y eso pues también va a ser pues una salida de cerebros para Rusia. ¿Hay algún cálculo de cuánto podría caer el PIB de la economía rusa, o incluso qué niveles de inflación se podrían alcanzar? Bueno, yo creo que al principio había cálculos incluso del 20% en ambas, tanto en el caída del PIB como de la inflación, por todo lo que ha hecho Rusia, que ha pues estabilizado el rublo. No ha habido realmente ha habido un corralito, pero no ha habido una salida de capital masiva por la imposición del corralito o control de capitales. Así que bueno, yo quizás a lo mejor estemos más cerca de la caída del 10% que del 20%, pero claro, son estimaciones, y ahora mismo también es difícil tener información verificable, ¿no? Confirmada de Rusia, ¿no? Uh-huh. En todas estas consecuencias negativas de estas sanciones en la economía rusa, ¿podrán transformarse de alguna forma en presión ciudadana hacia los dirigentes rusos? Bueno, eso es lo que se esperaba, pero es verdad que la literatura que ha estudiado las sanciones en regímenes autoritarios y que tienen un aparato estatal bastante eficiente, sería por ejemplo el caso de Rusia, muestran que cuando hay sanciones del exterior, más que la población ir en contra del régimen o del líder, suele, como se suele decir en inglés, reunirse en torno a la bandera, ¿no? El lado patriótico, nacionalista, la capacidad del Estado de, a través de la propaganda, de decir que es Occidente, que son los extranjeros los que van en contra de Rusia, que quieren ahogar la economía rusa. Eso hace que surja todavía más nacionalismo, patriotismo en Rusia, y bueno, por los sondeos que estamos observando de incluso instituciones bastante respetadas en Occidente, la verdad es que hay más apoyo de Putin ahora que antes de la guerra. Entonces, no sabemos si eso va a cambiar, si la situación económica empeora dramáticamente, pero por ahora la sensación es que gracias a la propaganda y al sentimiento nacionalista que hay en Rusia, Putin todavía tiene bastante apoyo popular. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene China en la economía de Rusia? Tiene una importancia importante, o sea, valga la redundancia, o sea, es una economía que es el mayor exportador e importador para Rusia, sobre todo además es clave en varios sentidos. Por ejemplo, en todo lo que es las telecomunicaciones. Mucha de la infraestructura de telecomunicaciones es china, muchos de los móviles que se venden en Rusia son chinos. Eso es posible que aumente, sobre todo si Occidente se retira. Lo mismo para los automóviles. Rusia importa cada vez más automóviles chinos. Para China es un mercado importante el de Rusia. En el sistema de pagos que ha introducido Rusia ahora, al margen de Visa, Mastercard, etcétera, mucha de la tecnología que se usa ahí, telecomunicaciones, como digo, es China. Y después, a nivel de ser el cliente ruso para el exceso de energía que pueda tener,
pues China también es un socio comercial clave, ¿no? ¿Pierde mucho la economía europea retirándose en masa del mercado ruso? Bueno, no es un mercado excesivamente importante, no es China, no es Estados Unidos, pero sí que es un mercado, bueno, relativamente, depende también de la empresa, depende del sector. Hay empresas que lógicamente han apostado por Rusia, es un mercado no solamente en Rusia, pero bueno, son 140 millones de habitantes, ciertas ciudades con un poder adquisitivo importante, como Moscú, pero San Petersburgo, etcétera, pero también con una clase alta, media alta, con tendencia a un consumo pues importante también, que además pues suelen ir al exterior, que por ejemplo en España el consumo medio de un turista ruso es mayor que el de la media. Entonces, bueno, la economía rusa es del tamaño pues entre la italiana y la española, no es excesivamente grande, pero sigue siendo un mercado importante para muchas empresas que ahora van a tener que diversificar y buscar otros mercados para compensar esas pérdidas, ¿no? ¿Tiene la impresión que si hablamos a nivel de ciudadanía, del ciudadano de a pie, de calle, estas sanciones afectan solo principalmente a quienes vivan en las grandes ciudades rusas? No, van a afectar a todos, en Rusia. La inflación afecta a todos, el que el país se haga más pobre afecta a todos. Lo que es verdad es que las personas que viven en el ámbito rural, etcétera, pues tienen menos expectativas, consumen menos productos extranjeros, bueno, su nivel de vida ya de por sí es bajo, entonces no van a notar tanto la diferencia como las clases medias de las ciudades más grandes, donde sí que hay mucho más consumo de artículos, bienes y servicios occidentales. Bueno, Rusia acaba de anunciar que dejará de suministrar gas a Polonia, también a Bulgaria. ¿Entiende la medida, sobre todo teniendo en cuenta la dependencia tan grande que tiene la economía rusa de la exportación de hidrocarburos? Bueno, si se quiere entender, una explicación sería que como Rusia, Putin saben que este es un cliente que se va a marchar, tiene dos opciones: o esperar a que ese cliente consuma hasta el último centavo, sabiendo que se va a marchar, o intentar, mientras todavía dependa del gas o petróleo ruso, infringirle cierto dolor para desestabilizar Occidente, desestabilizar que más tensión social, y por lo tanto es una carta que tiene Rusia y que solo puede usar con una fecha de caducidad. Entonces, bueno, antes de esperar a que los países europeos ya encuentren fuentes energéticas alternativas, pues quizás Rusia quiera usar justamente la carta de desestabilización que supone el cerrar el grifo a los países europeos y por lo tanto un aumento de precios y por lo tanto también posiblemente una tensión social. Miguel Otero Iglesias, economista y también investigador principal en el Real Instituto Elcano. Muy amable por estar hoy aquí en nuestro análisis internacional en la Radio Autonómica de Canarias. Saludos. Gracias por la llamada. Finalizamos aquí nuestro análisis internacional. Pueden volver a escucharnos en nuestro podcast en RTVC, Radio Televisión Canaria, iVoox o Spotify. Nosotros volvemos dentro de 7 días. Que pasen una feliz semana. Adiós.